derivadas de la revisión de los informes mensuales que presentó entre enero de 2019 y febrero de 2020. Como parte del procedimiento a través del cual pretendió obtener su registro como partido político nacional, por lo que fueron impuestos diversas multas con un importe total de 3.209.932 pesos. Ahora bien, la hora recurrente, la organización en cuestión, plantea diversos agravios por los que combate las irregularidades que le fueron atribuidas y las sanciones impuestas. En el proyecto que someto a su consideración, propongo desestimarlos en su mayoría. Explico. Me gustaría centrar mi intervención en las irregularidades consistentes en haber recibido aportaciones de personas no identificadas, que se refiere a dos aspectos. Primera, las realizadas bajo la modalidad en especie por un importe total de 180.687 pesos. Y segunda, aquellas que fueron hechas en efectivo por la cantidad total de 1.061.000 pesos. Respecto a las aportaciones en especie, en primer término, se trata de aportaciones en especie de personas no identificadas. Aquí lo que yo les propongo a este pleno es revocar la determinación de la autoridad responsable a partir de las consideraciones siguientes. El INE determinó que 9 aportaciones en especie fueron hechas por personas no identificadas, por lo que la recurrente no presentó documentación adicional que mostrara que los aportantes pagaron con recursos propios los bienes aportados, dado que las mismas no estaban reflejadas en los sistemas bancarios y fiscales de conformidad con la información proporcionada por las autoridades hacendarias. Me estoy refiriendo al SAT y a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores. Ahora bien, propongo revocar la irregularidad atribuida al recurrente bajo el argumento central de que, a mi juicio, en el presente caso, la información remitida por las autoridades hacendarias era insuficiente para determinar que las aportaciones fueron hechas por personas no identificadas. La razón de lo anterior es que dentro de las normas emitidas en materia de fiscalización, esta regla que por el propio INE se dio en el Acuerdo 38-2019 que ya citamos, en la que se estableció que una vez identificada una aportación relevante o inusual superior a los 240.000 pesos, la autoridad fiscalizadora tenía el deber de investigar y verificar ante las autoridades hacendarias la licitud de sus ingresos. Esa última regla resulta importante para el presente caso, puesto que de la misma se desprende con la sola información presentada por las autoridades hacendarias. El INE no podría inferir que una aportación fue hecha por una persona no identificada ante la incongruencia entre su origen y destino. A mi modo de ver, dicha inferencia está justificada porque una aportación superior a 240.000 pesos necesariamente debe dejar huella en el sistema financiero y en los medios de control hacendarios que permitan su rastreo para constatar la veracidad de lo reportado por los sujetos obligados. Sin embargo, contrario sensu, estimo que al estar frente a una aportación inferior al aludido límite de los 240.000 pesos, no basta con la información proporcionada por las autoridades hacendarias para inferir que existió una aportación de persona no identificada. Es por ello que, en mi opinión, en este caso, el INE debía recabar mayores elementos de convicción para considerar con certeza que las aportaciones provenientes de entes no identificados, y más cuando la norma electoral no exige expresamente la presentación de documentos entre el aportante y el proveedor que muestren su reflejo en los sistemas bancarios y hacendarios nacionales. Es decir, insisto, todos estos montos son inferiores a los 240.000 pesos y por lo tanto, a mi modo de ver, se debe revocar la conclusión número 20. Ahora bien, en lo que toca a las aportaciones en efectivo de personas no identificadas, en cambio, la propuesta que sostengo que debe conformar la determinación de que la Asociación Libertad y Responsabilidad Democrática recibió aproximadamente 50 aportaciones en efectivo de personas no identificadas que importaron la cantidad total, como ya decía, de 1.061.000 pesos, puesto que desde mi perspectiva la asociación
no demostró que esas aportaciones realmente fueran hechas con recursos propios de los aportantes durante el procedimiento de fiscalización de sus informes. Me explico. En primer término, quiero señalar que el razonamiento esencial de la responsable se centró en el hecho de que esas aportaciones en efectivo están soportadas con los comprobantes expedidos por el sistema CLIP, los cuales no contienen los nombres de los aportantes y las cuentas bancarias de donde provienen los recursos aportados. De tal forma que lo que estableció la autoridad fiscalizadora fue que los comprobantes expedidos por la referida aplicación impidieron verificar el origen de las aportaciones recibido por los hoy recurrentes y que, en consecuencia, fueran calificados como provenientes de personas no identificadas. ¿Cómo se configuró la infracción atribuida a la agrupación ahora recurrente? Según mi hipótesis, en el presente caso se estimó que la gran relevancia de exponer una línea de tiempo de la forma en la que la autoridad fiscalizadora analizó e identificó todas y cada una de las aportaciones en comento durante el procedimiento de fiscalización de los informes mensuales de la recurrente. Las aportaciones fueron hechas a la Organización de Ciudadanos en los meses de agosto, septiembre, octubre, así de 2019, así como de febrero de 2020. Es decir, hubo una línea de tiempo en la cual de manera sistemática se estuvieron dando dichos ingresos. En el informe del mes de agosto se detectaron 3 aportaciones en efectivo por 60,000 pesos, en las cuales se había omitido presentar la copia del cheque o el comprobante de la transferencia bancaria. Es por ello que la Unidad Técnica de Fiscalización requirió a la Organización de Ciudadanos para que presentara copia de cheque o de comprobante como soporte de dicha aportación. De dichas aportaciones. Para solventar dicha omisión, el sujeto obligado únicamente presentó escritos suscritos por los presentes aportantes en los que manifestó que son los titulares de las tarjetas bancarias, es decir, un dicho propio que nunca fue corroborado a través de lo que exigía la normatividad. En el informe del mes de septiembre de 2019, de igual forma, fue detectada una aportación por 9,000 pesos en la que también omitió presentar la documentación soporte. Como el caso anterior, la autoridad fiscalizadora solicitó a la organización fiscalizada que presentara copia o cheque de comprobantes de las transferencias de los aportantes en comento. Para solventar la omisión, la Organización de Ciudadanos presentó el escrito de protesta por el presunto aportante manifestó ser titular de la tarjeta bancaria. En el informe mensual de octubre de 2019 fueron identificadas 15 aportaciones en efectivo por 227,000 pesos que tampoco contaban con el comprobante de transferencia o de cheque. Para comprobar el origen de los recursos aportados en efectivo, una vez más la unidad de fiscalización solicitó a la hora recurrente que presentara el comprobante de transferencia o copia del cheque. Para subsanar el requerimiento del presente señalado, la organización mencionó por primera ocasión que esa aportación fue realizada mediante la aplicación. En el informe mensual de febrero de 2020, la organización recibió 30 aportaciones en efectivo por la cantidad total de 755,000 pesos, de las cuales 8 de ellas no habían presentado el soporte bancario y las restantes 22 fueron soportadas con comprobantes emitidas por el sistema CLIP, que no señalan expresamente, como ya dije, los nombres de los aportantes ni las cuentas bancarias de donde provienen. En relación con las 8 aportaciones, la autoridad fiscalizadora solicitó a la Organización de Ciudadanos que presentara copia de cheques o transferencias y tampoco lo hizo. Por lo que se refiere a los restantes 22 aportaciones, se requirió a la Organización de Ciudadanos que presentara los elementos que permitieran identificar de dónde provenían de una cuenta personal de los aportantes o, en su caso, que expresara lo que a su derecho conviniera. Para solventar la omisión, la organización precisó que las aportaciones en efectivo fueran hechas mediante la aplicación de CLIP. Quiero aquí señalar que dichas sistema, de manera reiterada, la autoridad electoral hacía ver entonces estos informes de errores y omisiones que no era el mecanismo
legal para poder ejercer dichos ingresos y aportaciones a la organización. En el último oficio de errores y omisiones emitido durante el procedimiento de fiscalización, inclusive se le notificó a la organización los resultados de seguimiento a las observaciones que fueron hechas en las revisiones de los informes de agosto, septiembre y octubre de 2019. O sea, Para un conocer proceso la fuente de los recursos aportados, la unidad técnica requirió a los recurrentes que exhibieran amañado, los lleno de documentos tranzas como cuales se siempre. pudiera identificar que las aportaciones provenían de una cuenta personal de los aportantes o, en su caso, copia de cheques o comprobantes de transferencias, así como expresaran lo que a su derecho convenía. En respuesta, la organización presentó los comprobantes de aplicación CLIP de dichas aportaciones, aun cuando ya se les había señalado que no era un medio de comprobante adecuado, toda vez que solamente reflejaban los 4 últimos números de las tarjetas bancarias por medidas de seguridad, por lo que se alegó que no resultaba aplicable al artículo 96 del reglamento de fiscalización, puesto que este solo contemplaba una regla diseñada para las aportaciones en cheque o transferencia electrónica. Insisto, la autoridad se los hizo nuevamente del conocimiento. De la revisión de la documentación e información proporcionada por la organización, la unidad técnica determinó que los comprobantes expedidos por la plataforma CLIP no contienen los nombres de los aportantes y o las cuentas bancarias o tarjetas de donde provienen los recursos, por lo que no era dable identificar a los aportantes. De la línea de tiempo expuesta, arribo a la conclusión siguiente. Las cerca de 50 aportaciones en efectivo fueron hechas a lo largo de 4 meses, agosto, septiembre, octubre de 2019, así como febrero de 2020. La unidad técnica informó de forma precisa a la organización las inconsistencias en que había incurrido en la comprobación de sus aportaciones en efectivo, desde la omisión de presentar la documentación soporte y adicionalmente señalar y precisar que los comprobantes CLIP no señalaban expresamente los datos ya citados. La autoridad detectó por primera vez en la revisión de los informes de agosto de 2019 que esa organización de ciudadanos había recibido aportaciones en efectivo mediante el sistema de tarjetas CLIP. Para solventar las observaciones de los meses de agosto y septiembre, la organización únicamente presentó por escrito de protestas suscritos por cada uno de los presuntos aportantes sin exhibir el comprobante de la transferencia. La organización mencionó por primera ocasión en el informe de octubre de 2019 que esas aportaciones fueron realizadas mediante la aplicación CLIP. Los recursos en efectivo aportados a las organizaciones de ciudadanos están soportados con recibos de aportaciones, comprobantes CLIP, cartas de protesta en las que los presuntos aportantes manifiestan ser titulares de las tarjetas bancarias bajo su dicho. Los comprobantes CLIP no contienen, repito, los nombres de los aportantes y las cuentas bancarias de donde provienen los recursos, y solo señalan los 4 últimos dígitos de la tarjeta, con lo que hace imposible a la autoridad corroborar que dicha información corresponde a los donantes y es identificado. ¿Qué resolvió el INE a partir de los elementos derivados de los procedimientos de fiscalización? Con base en los elementos expuestos, el INE determinó que la organización Libertad y Responsabilidad Democrática había recibido aportaciones de personas no identificadas ante la omisión de haber presentado los instrumentos idóneos que permitieran identificar el origen de casi 50 aportaciones en efectivo por más de $1 millón, dado que los comprobantes CLIP que había presentado como soporte bancario no contienen los nombres ni las cuentas bancarias de los aportantes. ¿Cuál es el problema jurídico de fondo a resolver? En contra de esta determinación, la hora recurrente alega que, contrariamente a lo determinado por el INE, sí comprobó con plena certeza el origen de las aportaciones en efectivo a partir de documentación que presentó durante el procedimiento de fiscalización. De este modo, el fondo del presente caso está centrado en determinar si la hora recurrente demostró
que las cerca de 50 aportaciones en efectivo realmente fueron hechas con recursos propios de los aportantes. Y para ello creo que es muy importante que todos entendamos qué es el sistema CLIP, porque muchas personas no deben de estar familiarizadas con este sistema. Tomando en consideración la temática que es la controversia sobre la que versa este asunto, el uso de aplicaciones de transferencia que brinda la empresa CLIP creó de manera oportuna, es oportuno, explicar en qué consiste este mecanismo de transferencia electrónica. De la revisión del contrato de adhesión celebrado entre la organización apelante con la empresa CLIP, se obtiene lo siguiente. Los servicios que brinda dicha empresa consisten en la aceptación de pagos con tarjetas bancarias, crédito o débito, mediante el uso de aplicaciones móviles y dispositivos para transferirlos a una cuenta de depósito de alguna institución bancaria nacional. Esto es, CLIP es una empresa que funciona como un órgano intermediario del sistema financiero mexicano al propiciar una plataforma para efectuar operaciones de transferencia electrónica de dinero en efectivo entre instituciones bancarias y las personas que aceptan pagos con tarjetas por medio de terminales de punto de venta. ¿Qué exige la normatividad electoral en materia de rendición de cuentas? Y me parece que es expreso y claro. En el artículo 96, numeral 3, inciso B, fracción séptima del reglamento de fiscalización, se establece que las aportaciones en efectivo por montos superiores al equivalente a los 90 UMAS que hemos señalado, realizados por una sola persona, invariablemente deberán ser a través de cheques o transferencias electrónicas, de tal suerte que el documento pueda comprobar a la autoridad el depósito y que contenga por lo menos los siguientes datos: los datos personales del aportante, el número de cuenta y banco de origen, la fecha, el nombre completo del titular, el número de cuenta y banco de destino y los nombres y el nombre del beneficiario. Este órgano jurisdiccional ha mantenido una interpretación clara en torno a este sistema de reglas en materia de fiscalización, en el sentido de que los sujetos obligados a rendir cuentas en materia electoral están sujetos a que las aportaciones en efectivo superiores a los 90 UMAS única y exclusivamente se reciban mediante cheque o transferencia electrónica, que cuente con dichos datos para verificar el número de cuenta y banco de origen. La pregunta es, ¿los comprobantes de CLIP sirven para demostrar la fuente real de los recursos aportados para la rendición de cuentas en materia electoral? Es decir, ¿la autoridad fiscalizadora podría hacerlo por sus propias facultades sin tener que recurrir a otras autoridades? Y la respuesta es que no. Y no podría ser, y por lo tanto, no podría haber sido empleada por la organización al no ser acorde a las bases y requisitos exigidos por el marco jurídico en materia de rendición de cuentas. En el mencionado artículo 96 del reglamento se exige que, como ya decía, que las aportaciones superiores a las 90 UMAS se hagan a través de estas modalidades, cheque o transferencia electrónica. Los recibos emitidos de dicho sistema no proporcionan, como ya he mencionado, los elementos exigidos por la autoridad. Y en ese sentido, la misma empresa CLIP, creo que es fundamental subrayarlo, informó a la recurrente que sus comprobantes no proporcionan la información requerida por la normatividad electoral. Tan es así que en el contrato de prestación de servicios celebrado entre la organización y CLIP se prohíbe utilizar la plataforma de transferencias electrónicas en transacciones relacionadas con los partidos políticos, lo que en todo caso resulta aplicable a las organizaciones de ciudadanos que pretenden obtener tal carácter, al estar sujetos al mismo régimen jurídico en materia de transparencia y rendición de cuentas. Por lo tanto, la recurrente debió de tener presente al momento de decidir emplear los servicios de transferencia de CLIP si con ello era posible cumplir las exigencias reglamentarias en materia de fiscalización para comprobar la legalidad de sus aportaciones. Y debo decir, máxime cuando la autoridad administrativa en por lo menos 5 ocasiones se lo hizo ver a través de sus errores, de sus informes de errores y omisiones, en lo cual estaba
plenamente establecido. De tal suerte que me gustaría enfatizar que a partir de la revisión de las constancias que obran en el expediente y que fueron revisadas a detalle por mi ponencia y que lo podrán corroborar en un proyecto que someto a su consideración, que me parece que es exhaustivo e inclusive donde se hicieron todas las actuaciones necesarias para no dejar duda si hubo o no una actitud culposa, al menos de la organización, llego a la conclusión de que se puede apreciar claramente la documentación que fue presentada por la organización, misma que fue valorada por la autoridad fiscalizadora y a partir de la cual se concluye y concluyo que el procedimiento de fiscalización, en el procedimiento de fiscalización no fueron presentados los elementos necesarios para identificar con plena certeza precisamente a los aportantes de aquellas cantidades que superaron los 240,000 pesos, a efectos de que la autoridad pudiera verificar la licitud de esos recursos. Los comprobantes CLIP, debo decirlo, solamente señalan, como he dicho, 4 números de la tarjeta en materia de la transacción electrónica, sin precisar nombre, número de cuenta y bancos de origen de los recursos aportantes, lo cual podrán ser recursos que se estimen o que estime la agrupación que provienen de un origen lícito, pero la autoridad administrativa no tiene forma de corroborarlo. Los recibos de aportaciones y cartas de protesta solamente contemplan los nombres y direcciones, como ya he dicho, y en algunos casos los últimos 4 números, de tal suerte que, desde mi perspectiva, la documentación presentada por la organización, a pesar de identificar los supuestos aportantes a través de los métodos que ellos consideraron suficientes, en ninguna de ellas se precisa las cuentas bancarias de dónde provienen esos recursos, que permitan al INE asegurar la plena convicción de los mismos y que efectivamente provinieron de los sujetos aportantes. Inclusive, debo decirlo, en algún momento se señaló y se argumentó que no podían aportar dicha información a partir de que se trataba de información que contenía datos sensibles o datos personales que no podían ser vulnerados. Es evidente que en estos deberes que tienen los partidos y las organizaciones que pretenden constituirse, existan estos dilemas, pero me queda claro que la obligación de las agrupaciones es cumplir con todos y cada uno de los requisitos y máxime cuando la autoridad se los ha debidamente señalado y oportunamente señalado para que resarcieran o cumplieran en tiempo y forma dicha obligación. Por último, el INE estaba obligado en ejercicio de sus facultades de investigación para arrastrar el origen de los recursos aportados, me pregunto. Y la pregunta es pertinente toda vez que es una de las razones que da la agrupación para decir yo no lo entregué, pero tú, INE, tenías la posibilidad de verificar. Me gustaría señalar que en el presente caso el INE no estaba obligada a ejercer dichas facultades de investigación para determinar si los recursos provienen de cuentas personales y de origen lícito. La fiscalización de los partidos es diversa a la de las organizaciones ciudadanas y creo que eso es muy importante hacer esa distinción, ya que a diferencia, la primera busca obtener la absoluta vigencia de vigilancia del origen y uso de los recursos empleados por dichas entidades de interés público, toda vez que ya cuentan con dicho estatus. Son las propias asociaciones las que deben acreditar, a diferencia, que cumplan con todos y cada una de las reglas para lograr su registro. Y eso es lo que he venido llamando en el proyecto un deber de pulcritud con los requisitos que están obligados a presentar las agrupaciones o organizaciones que pretenden constituirse como partidos. La carga de la prueba de comprobar cada uno de los ingresos en efectivo, a mi modo de ver, en los términos exigidos por el mencionado artículo 96 del reglamento, recae en este caso en las organizaciones de ciudadanos que pretenden constituirse en partido político, toda vez que difícilmente la autoridad tendría posibilidades en el tiempo
de requerir a las instituciones bancarias obtener la información y con ello poder determinar si hay licitud o no en el origen de los recursos. Las facultades de investigación del INE no tienen por objeto sustituir a los sujetos obligados en la carga de comprobar sus operaciones ni de liberarlos de las sanciones por las irregularidades y omisiones en que incurran. La recurrente no presentó los mecanismos que permitieran identificar con plena certeza el origen de los recursos de las aportaciones, siendo su deber como sujetos obligados detallar de manera pormenorizada, clara y precisa los ingresos de las operaciones de aportaciones reportadas, a efectos de que la autoridad esté en posibilidades reales de comprobar y cotejar lo informado. Por lo tanto, resulta inadmisible, a mi modo de ver, permitir el incumplimiento de obligaciones en materia de rendición de cuentas bajo afirmaciones de que la autoridad tiene los elementos para llegarse de la información que necesite a través de sus facultades de investigación y comprobación. Aquí yo he hecho una distinción de cuando la autoridad fiscalizadora despliega sus facultades como autoridad de buena fe, recibe información y así la tramita. Y otra cuando despliega sus facultades de investigación y comprobación, y me parece que no estábamos en ese supuesto. Por todo lo anterior, con lo expuesto en la presente intervención, y hasta aquí dejaría una primera parte de mi intervención, creo que resulta incuestionable las siguientes conclusiones. Las autoridades electorales durante el procedimiento de fiscalización en todo momento fueron claras, tanto la unidad técnica como posteriormente a través del Consejo General, en establecer las omisiones en las que había incurrido la recurrente, así como la documentación que debía presentar para documentar debidamente las aportaciones en efectivo observadas de manera sistemática, inclusive en precisarles con que los elementos y los comprobantes de CLIP no se cumplían con la norma electoral para la debida rendición de cuentas e identificación de los aportantes. La razón esencial por la que fueron considerados como de origen desconocido los cerca de 50 aportaciones en efectivo es que las mismas fueron recabadas por el sistema CLIP, cuyos comprobantes no contienen, como ya dije, los datos básicos que permitan verificar que los recursos aportados fueron hechos de recursos propios de los propios aportantes y también analizar y poder corroborar la licitud de dichos recursos. La Organización de Ciudadanos, de manera errónea, empleó un mecanismo de captación de recursos que incumplía con las exigencias establecidas con el artículo 96 del reglamento, esto es, incumplió su deber de vigilar y de vigilancia al omitir verificar al momento de decidir emplear los servicios de CLIP que no se cumpliría con las exigencias reglamentarias que garantizaran que se presentaría toda aquella información que permitiera identificar el origen de los recursos. Los promoventes estaban obligados a rendir cuentas bajo los mismos parámetros en que los hicieron los partidos políticos, pues esencialmente se rigen bajo los mismos principios, esto es, transparencia y rendición de cuentas. Por ello, su observancia no estaba sujeta a su discrecionalidad y voluntad, sino que dependía en un amplio sentido del deber de informar sus ingresos y egresos bajo las bases y principios que las normas electorales establecen. Insisto, no los que ellos consideraron que eran los óptimos, sino los que la normatividad electoral fija y establece. Por lo tanto, resulta injustificado, a mi modo de ver, que la organización hubiese empleado los servicios ofrecidos por CLIP en razón de que, a pesar de que no existía una prohibición legal o una manifestación de la autoridad electoral administrativa expresamente en la empresa señalada, me parece que era indubitable que a través de la serie de informes de errores y omisiones cumplieran a cabalidad con las exigencias que están previstas en la reglamentación de fiscalización. Es decir, que los comprobantes que emitió fueran aquellos que exige la normatividad
y permitiera identificar los datos de la aportante institución bancaria y el origen de los recursos. A partir de esas consideraciones, lo que someto a su consideración es que queda debidamente acreditado la irregularidad vinculada con las aportaciones en efectivo de personas no identificadas por un monto total de 1.061.000 pesos, y que eso me daría pie para posteriormente poderme referir al aspecto de determinancia que también propongo a su consideración. Hasta aquí haré una pausa, magistrado presidente, por si alguien quiere hacer algún tipo de comentario de la parte técnica. Bueno, pues bastante claro este proceso explicado por este magistrado. La verdad es que Margarita Zavala y Felipe Calderón pues han hecho siempre de las suyas y han querido que todo funcione bajo su normatividad. Entonces, bueno, pues yo también voy a hacer una pausa en este segundo video en vivo del proceso. Te invito para que te suscribas a mi canal y comentes y compartes para que todo México se entere. Yo creo que todos los puntos expuestos por este magistrado pues dan la pauta para seguir de que no le van a dar el registro a este partido del Borolas. Así es de que bueno, vamos a una pausa y regresamos.